Hola, buenas noches. Esta es una noche de miércoles. Estamos transmitiendo desde la primera iglesia bautista. Estoy en la oficina pastoral, la primera iglesia bautista de Monterrey. Y tenemos hoy como estudio el Salmo 76. Estamos estudiando una serie de 10 salmos de Asaf que estaban destinados al músico principal, a los instrumentos de cuerda, a los cantores, para escribir un cántico. Salmo 76 es un cántico de triunfo, un cántico de victoria, que se cantó, se escribió después de una gran victoria que el Señor tuvo sobre el ejército asirio. Así se describe en los manuscritos más antiguos y particularmente en la Septuaginta, que es la compilación de todos los libros del Antiguo Testamento, y se pusieron en orden y se les pusieron títulos a los libros y pues muy apegado a la realidad. Dicen que este salmo se escribió después de la victoria que Dios tuvo, no el pueblo, Dios tuvo sobre el ejército asirio. Así que vamos a leerlo porque está lleno de gozo, de regocijo, de alabanza, de seguridad, de confianza, de fe que el pueblo de Dios llegó a tener después de esta manifestación del poder de Dios y del cuidado de Dios y de la presencia de Dios, en quien debemos confiar, porque no solo esa vez hubo peligro para el pueblo, sino que hubo problemas antes, hubo problemas después, y hoy la iglesia ha sufrido persecuciones, ha sufrido eh, problemas, y debemos tener esa confianza que el pueblo tuvo al ver la victoria del Señor contundente, una victoria contundente. Entonces vamos a leer este Salmo 76, les invito a verlo, va a estar aquí conmigo. A mi lado dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados y durmieron su sueño y no hizo uso de las manos ninguno de los varones fuertes de su pueblo. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio contra la tierra y la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Así cantaba el pueblo de Dios, este Salmo 76, después de que hubo esa gran victoria. Como una introducción, veremos que este es un salmo de Asaf. Al músico principal, a las cuerdas, llámese cántico, para que el pueblo lo cantara y se llenara de fe, de confianza y de tranquilidad, y para que no olvidara este mensaje de seguridad que Dios mandó. Es una oda triunfal, es un canto de victoria que exalta la majestad de Jehová y su trono en Jerusalén. Está escrito en razón de la victoria que tuvieron sobre los asirios cuando aquel ejército de Sennacherib sitió los muros de Jerusalén, esperando que se murieran de hambre y que cuando salieran a buscar comida los atacarían. Pero Dios atacó al ejército egipcio, al ejército asirio, los hizo huir, muchos murieron, se enfrentaron entre sí mismos, dejaron todo su armamento, dejaron todas sus provisiones, dejaron todos sus tesoros
De manera que Jerusalén no solo fue salvado, sino fue enriquecido de todas las cosas que ese pueblo dejó en su miedo por huir de la mano de Dios. Así que esa es la introducción. En el bosquejo veremos que se divide en cuatro partes, en cuatro estrofas este salmo, que, que tiene, si acaso, 12 versículos, pero se divide en una primera parte donde Dios muestra su majestad, una segunda estrofa que dice, Dios muestra su poder venciendo a enemigos. Una tercera estrofa que describe que nadie puede resistir el poder de Dios. Y una cuarta estrofa que dice que nosotros reconocemos su poder. Su pueblo reconoce su poder. Si los demás le temen, nosotros le alabamos. Esa es la realidad. Aquí en la primera estrofa, donde dice que Dios muestra su majestad, hay estas frases. Su nombre es conocido en Judá. Tal vez otros pueblos han escuchado de Dios y que el Dios de los judíos y el Dios de los cielos que está en Jerusalén. Eso pensaban otros. Pero Judá lo conocían en persona, lo habían oído, habían visto sus maravillas, habían leído su ley, la habían obedecido por siglos. Así que Dios es conocido en Judá. Y en Israel es grande su nombre. El nombre de Dios se pronuncia bien allá. En otras partes ni siquiera sabemos pronunciar bien el nombre de Dios. En Salem está su tabernáculo. Por aquel tiempo apenas estaba un tabernáculo, pero después estuvo su templo en Salem y su habitación en Sión, que ambas cosas son nombres de Jerusalén. Y si Jerusalén es la ciudad simbólica, la ciudad emblemática de la presencia de Dios en la tierra. Realmente Dios está en todas partes, pero ahí es emblemático, es simbólico, es histórico. Y siempre será así. Si uno va a Jerusalén se sentirá bendecido de estar en la tierra de Dios, ¿no? Aunque Dios hizo todo. Ahí el Señor destruye en su majestad las armas de guerra, los aviones de combate, los misiles, las bombas atómicas, las armas bacteriológicas y químicas. Dios puede destruir todo eso, porque tiene mucho más poder que las armas que los hombres podemos fabricar. Glorioso y poderoso más que los montes de caza, dice así, ¿no? Porque los montes siempre han sido como una símbolo de fortaleza, ¿no? Estás rodeado de montañas, ¿quién te puede atacar? O si estás en lo alto de una montaña, nadie podría ir hacia arriba y atacarte porque tú estás en ventaja. Pero estando en la presencia de Dios, tenemos más gloria y más poder y más protección que si tuviéramos puras montañas alrededor cuidándonos, ¿no? La segunda estrofa dice, Dios muestra su poder venciendo. Y los fuertes fueron despojados, dice, porque sus soldados fuertes, los campeones, los que eran asesinos, los temibles, Dios los despojó en una sola noche. Les quitó todo armamento, toda provisión, todo tesoro, todo lo que tenían, se los despojó el Señor. Y muchos durmieron su sueño, quiere decir, murieron. Se acabó. Hasta ahí llegaron estos soldados tan fuertes. De hecho, los soldados de Israel ni siquiera tuvieron que pelear. Ni siquiera tuvo que salir una cuadrilla de soldados para pelear contra ellos. Nadie. El Señor peleó por su pueblo. Y los soldados y la gente de Israel estaba metido dentro de los muros. Y cuando les avisaron, salieron a recoger los despojos que Dios les proveyó. Porque la reprensión del Señor, cuando ocurre, cuando Dios reprende a un ejército, todos sus armamentos, todos sus carros, sus aviones, todas las armas que usan se van a descomponer, se van a trabar, se van a inhabilitar.
ante el tremendo poder de Dios. Dice la tercera estrofa, nadie resiste el poder de Dios, nadie. El Señor es temible. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Dice el salmista. Cuando se oye el juicio de Dios desde los cielos, la tierra tiene temor y queda suspensa. La tierra toda, con sus hombres y con sus carros de combate. Cuando Dios se levanta para juzgar y para salvar a los mansos, Él se levanta con todo poder para salvar a los suyos, de manera que los enemigos ya nada pueden hacer, nada. No nos pueden ni atacar ni nada. Porque la ira del hombre te alabará, dice este capítulo, este versículo tan profundo. Y tú reprimes el resto de las iras. Es decir, la fuerza del enemigo se convertirá en alabanza cuando el poder de Dios se manifiesta. Precioso, ¿no? Finalmente dice que reconocemos nosotros, sus hijos, su pueblo, reconocemos el poder de Dios. Nuestra forma de reconocer la grandeza del Señor es hacer votos y promesas delante del Señor y cumplirlas, pagarlas. Me comprometo a hacer esto, me comprometo a dar esto, me comprometo. Y en ese momento lo decimos delante del Señor, Señor, en este mes, en este año yo voy a hacer esto para tu nombre. Y entonces el Señor admite nuestras promesas, admite nuestros votos, tenemos que cumplirlos, porque el Señor es fuerte y celoso. Hay que cumplirle con nuestros votos, porque Él se agrada de las ofrendas, y más de las ofrendas que le prometimos dar y cuando las traemos. Él corta el espíritu de los príncipes, es temible a los reyes de la tierra. Así dice este salmo tan poderoso. Así que, ¿cómo vamos a estar preocupados de qué? Por ahí hace poquito leí una noticia de que viene una pandemia más mortal, más mortífera, más difícil de controlar que el COVID. Entonces, por mera curiosidad, pues leí el informe, el archivo que mandaron, y dice que se espera que llegue más o menos para el año 2050. Me dio un poco de risa porque dije, bueno, no solo falta mucho, al ratito pasan estos años, 27 años más y muchos ya no estaremos con vida, pero probablemente la Tierra ya no exista para entonces, sino que el Señor haya venido. Así que, ¿cómo vamos a asegurar que en el año 2050 vendrá una terrible pandemia más letal y más mortal que el COVID? Entonces me río de la capacidad de pronóstico que tienen la ciencia. Ni siquiera pudieron prevenir que venía el COVID. Y ahora, 27 años antes, estarían previniendo que va a venir otra. Pues no, el Señor puede traerlas muchas. De hecho, está profetizado que vendrían pestes y enfermedades terribles. Sí van a venir, ¿no? No en el año 50 exactamente, pero en cualquier año. Puede venir este año otra vez otra mortandad, porque el Señor tiene poder. Pero Él es temible y a Él es el que debemos confiar. Y en Él debemos apoyarnos y estar tranquilos y estar más que victoriosos confiando en el Señor siempre. Porque si en el peor de los casos nos toca morir en una pandemia, vamos a su presencia y hemos sido limpiados de todo pecado, así que vamos a su presencia. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, ahí donde están, cierren sus ojos. Padre, gracias porque nos has traído esta palabra, este Salmo 76, que engrandece tu poder, tu gloria, tu victoria sobre los enemigos y nos hace confiar en tu protección, en tu fuerza, en tu juicio, en tu capacidad para defendernos. Gracias por eso. Habrá muchos enemigos, habrá persecuciones, habrá enfermedades, habrá guerras, pero nosotros confiamos en ti, Señor, y nuestra vida está en tus manos. Gracias.
Bendice a los hermanos que están conectados, a las familias completas, a la iglesia, en sus proyectos, en su misión. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.